Dios les bendiga, amados hermanos. Esta mañana vamos a tener nuevamente nuestros estudios seriados de un estudio muy importante que viene en Mateo 22, donde ustedes me acompañaron en la lectura. Esta parábola, hermanos, pues es una de las más conocidas, donde habla de la parábola de la fiesta de bodas. Y yo creo, hermanos, que todos aquí presentes hemos asistido a una boda, ¿verdad? Sea la nuestra o sea a una que nos hayan invitado. Y todos sabemos, hermanos, que en muchas ocasiones, cuando se hace formalmente y correctamente la invitación a una boda, se pone en la invitación requisito de código de vestimenta. Amén. En estos códigos de vestimenta se especifica cómo debe ir la gente vestida, porque es un evento importante. El anfitrión pide, con todo respeto, ¿verdad?, que vayan con el código conforme a lo que es una boda, y si la boda te dice es código informal, pues te puedes vestir como normalmente andas a diario. Si el código es de etiqueta, ¿cómo tienes que ir? De etiqueta, ¿verdad? Para no descuadrar, para no faltar al respeto al anfitrión. Eso es normal y todos lo hemos vivido y por supuesto hay que respetarlo. Amén. Ahora, hay unas bodas que se van a celebrar próximamente y como siempre he estado diciendo, hermanos, al estar viendo las señales, al estar viendo cómo se cumplen las profecías de Cristo, cómo está sucediendo la guerra en Israel y el escenario que se está preparando para el regreso del Mesías, hermanos, pues estamos viendo precisamente que tenemos aún oportunidad de poner especial atención a la invitación que nos está haciendo Dios a las bodas, donde tenemos que poner especial atención donde se nos dice cómo debemos ir vestidos. Amén. Ustedes me acompañaron en la lectura donde precisamente el Señor, el rey, ve y inspecciona la boda y se encuentra con una persona que no estaba vestido de boda. Y vamos a aprender esta parábola, hermanos, en su contexto histórico. ¿Qué tiene que ver con Israel y qué tiene que ver conmigo? Porque la parábola es primeramente, hermanos, para el pueblo de Israel, porque ahí les está haciendo mucho señalamiento el Señor Jesús, la invitación que tenían como pueblo escogido de Dios a unas bodas de su Hijo. Pero como todos sabemos, hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que vamos a obviar un poquito de eso, pero es importante entender. Durante su estadía en la tierra, hermanos, una de las formas predilectas de predicar y enseñar de nuestro Señor Jesucristo era por medio del uso de parábolas. Apenas el domingo vimos algo que tenía que ver con el espíritu de estupor, ¿se acuerdan? Lo que significa eso, y por eso le preguntaban a los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas, Señor? Y ellos le decían, porque ellos tienen oídos para oír, pero no oyen, ojos para ver, pero no ven. Y eso es un castigo que el Señor da a todo aquel que rechaza no solamente el Evangelio, sino que rechaza la invitación a las bodas. Vamos a ver relacionando todo esto. Es un estudio importante, así que yo creo que lo vamos a llevar en 2 domingos porque es muy extenso. Pero es importantísima la aplicación, hermanos, porque nosotros estamos en esa situación, porque también somos invitados a esas bodas. Pero vamos a ver, siempre es importante el contexto. Amén. Y eso es algo que tienes que tener bien claro para que no confundas las promesas para los judíos y las promesas para la iglesia. Así que esto se trata, hermanos, de una historia más apropiada, con elementos simbólicos que contienen grandes verdades sobre la realidad del ser humano, las bodas. Cuando Jesús hablaba en parábolas, se dirigía a 2 clases de oyentes. Y aquí inmediatamente nos tenemos que poner ahí. Jesús hablaba en parábolas y se dirigía a 2 clases de oyentes: los que querían que captaran su mensaje y los que no querían que entendieran nada. Es por eso la importancia de las parábolas. El Señor explica que a unos les hablaba por parábolas
para que no entendieran, porque sus corazones estaban muy endurecidos. Entonces, esto, recordando poquito lo que vimos el domingo anterior, podemos entender que Jesús decía en Mateo 13, donde estudiamos el domingo anterior, y dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De oído oiréis y no entenderéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esa es una situación, hermanos, de todos los oyentes. Todas las personas que escuchan la palabra de Dios están en un bando o están en el otro. Los que Jesús quiere que entiendan, pero también los que no quiere que entiendan, pero no porque sea malo, no porque sea un ogro, sino que es un castigo por rechazar el mensaje de Cristo. Entonces, aunque vean las señales, no las van a ver. Aunque oigan lo que la Biblia dice, no van a querer oír y no van a querer caminar ni atender las palabras de Dios, porque el corazón está engrosado, está pesado, está duro. Y por mucho que vean tanta maldad, tanta delincuencia, todo lo que está sucediendo a su alrededor les impide tener esa sensibilidad a la palabra de Dios. Eso es un castigo, hermanos, y hay que tenerlo bien en cuenta. Pero la buena noticia es que podemos pasar a otro bando. Amén. Eso es algo muy importante que tenemos que agradecer a Dios en esta mañana, y es parte de la enseñanza. Pero no me voy a adelantar todavía, quiero que entiendan bien, porque aquí podemos entender, cuando, para que vean que Jesús no es un ogro, no está hablando de que este lo voy a castigar porque es necio, no, hermanos. Recordando un poquito, dice la Biblia, cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos en Éxodo, cuando va con Faraón, manda a Moisés y a Aarón para que deje ir a su pueblo. Faraón, cada que escucha que tiene que dejar salir a su pueblo, endurece su corazón. Faraón, amén. Y no obstante, hermanos, no solamente es la enmienda, es el mandato de Dios, sino que con ello, por su duro corazón, envía una plaga. Y con cada plaga, su corazón aún se endurece más. Los dos bandos, ¿verdad? Muchos cristianos, hermanos, también se les enseña domingo a domingo la manera correcta de vivir delante de Dios. Ven las señales, sufren algunas tribulaciones, algunos están enfermos o cualquier cosa, hermanos, o son testigos de algo terrible. ¿Y qué pasa, hermanos? En lugar de sensibilizarse, acercarse más a Dios, santificarse, buscar en qué servir, se endurece más su corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en qué parte de los dos bandos estamos, porque aquí está hablando a judíos, hermanos, pero la aplicación nosotros la podemos tomar así. El Señor llama y nos dice: haz esto y haz aquello, y todavía te manda una señal, tal vez a través de una enfermedad, tal vez a través de un accidente, tal vez de alguna situación que te genera dolor, y muchos hermanos no quieren escuchar. ¿Qué sucede? Se endurece el corazón, se sigue endureciendo. La parábola, hermanos, de la fiesta de bodas, narrada aquí en Mateo 22, conlleva el significado primario de que fue por Israel por quien inicialmente Cristo ofrendó su vida. No fue por nosotros, fue por Israel. Y por tanto, hermanos, en esta boda, pues obviamente Él era el invitado único. Pero como ellos lo rechazaron, ahora nosotros los gentiles alcanzamos la salvación con el sacrificio de Jesús. Y por eso tú y yo estamos aquí en esta mañana. Amén. Así que eso es lo que tenemos que reconocer. Ahora, hoy mismo, hermanos, ustedes saben lo que sucede en Israel. Amén. Si están al pendiente, saben que están en guerra después de 50 años, que es una señal importante. Primera vez 50 años oficialmente está en guerra, y eso es una señal que viene en la Biblia, para que no digan: es que es casualidad, Israel siempre está en guerra. No, hermanos, 50 años, desde el 73, no había estado en guerra oficial, hasta después de 50 años. Y sigue la guerra, hermanos, y siguen cumpliéndose las profecías, y se está preparando el camino. Si tú estás confiado en lo que te dicen las televisoras locales, hermano, eso solamente es la verdad que ellos quieren que sepan, porque detrás de ello se cuecen otras habas. Y eso es la que estar pendientes, porque ahí, hermanos, es donde está la verdad, donde está la revelación bíblica de la profecía cumplida
con este conflicto en Medio Oriente. No sé si tú sabías, hermano, ¿verdad? Pero hay 10 países. 10 países. ¿Lo has visto en Apocalipsis? ¿Lo has visto en el Antiguo Testamento? 10 reyes, ¿viste en la estatua de Daniel? 10 países, hermanos, ya tienen sus buques destructores en el Golfo. Ahí, ¿qué hacen 10 países ahí? Pero eso no te lo dicen las noticias, ¿no? Porque tú sigas confiando en las noticias locales, hermanos. Y ya les he dicho y se los vuelvo a decir, no creo nada. Todo lo que ven en la televisión es mentira o es una mentira envuelta en una capa donde están haciendo cosas por debajo del agua que nadie quiere que sepa. Incluso hasta esto nos puede cancelar el canal que tenemos en YouTube, ¿verdad? Pero la verdad no se puede callar. Amén. Y tenemos que declararlo con verdad, porque nosotros somos de la verdad y por la verdad. Amén. Así que es algo que tenemos que hacer. Pero el punto aquí, hermanos, es que el estado actual de Israel y la mayoría de la nación aún siguen sin creer en Jesús. Ellos no creen en Jesús como el Mesías, o siguen diciendo que Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, porque no cumplía con las expectativas de un Moisés o de un David que sí lo rescató de la servidumbre que ellos padecían, sino que Jesús, hermanos, vino y solamente se presentó y hizo algunos milagros, pero no lo rescató, sino que todavía lo mataron. Ese es el problema, por eso están como están. Pero aún no acaba el juicio sobre Israel. Aún así, hermanos, Israel es el pueblo elegido de Dios. Sigue siendo el pueblo elegido de Dios por muchas razones, porque Israel es bendición para el mundo. Y por medio de Cristo, hermanos, que ahí nació el linaje de Abraham, precisamente como nos dice el libro de Génesis, vemos que dice: al que te bendijere, yo lo bendeciré, y al que te maldijere, yo lo maldeciré. Es por eso que naciones potencia del mundo pues ayudan a Israel y por eso son potencias. ¿Por qué? Porque ayudan a Israel. Si México ayudara a Israel, pues seríamos una potencia del primer mundo, ¿verdad? Pero México se mantiene neutral. Hasta cierto punto digamos que está bien, pero eso no va a durar, porque tiene que entrar próximamente a la guerra. Cuando se desate también México va a estar ahí inmiscuido, porque es parte de todo lo que se está cumpliendo. Ahora, cuando hay una guerra contra Israel, se enarbola la llamada teología del reemplazo. No sé si la hayas escuchado. La teología del reemplazo enseña de una manera equivocada que ahora la iglesia es Israel, que la iglesia es el Israel espiritual. Pero, hermanos, eso es una teología equivocada, porque Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No sé si alcanzas a distinguir las dos cosas, hermano. Israel es el pueblo de Dios. Israel, en términos espirituales, era la esposa de Dios Padre. Pero vemos en el Antiguo Testamento que él mismo se divorció de ella y la entregó por sus múltiples fornicaciones, por fornicar con idolatría, con otros dioses que de todas las tierras donde habitaron aprendieron sus costumbres y Dios se divorció de ella. Ahora llama a otra elegida, la iglesia, nosotros, la verdadera iglesia de Cristo, no la religiosa, la verdadera iglesia de Cristo. Ahora esta iglesia la está preparando para las bodas con su Hijo, que precisamente es donde se desglosa la parábola de las bodas. Y eso es algo que tenemos que comprender y entender, porque nosotros no somos la Israel espiritual, nosotros somos la iglesia de Cristo. Israel es el pueblo de Dios y va a seguir siendo el pueblo de Dios elegido. Así que no nos confundamos con esos argumentos, porque vemos que Israel está en guerra, pero solo la poderosa mano de Dios siempre ha propiciado la sobrevivencia de Israel hasta el día de hoy. Pese a sus numerosos y poderosos enemigos, Israel siempre sale avante. ¿Amén? Y eso lo vimos del 73. Se enfrentó a estas potencias árabes. Israel apenas iba formando como nación y vencieron. Le ganaron a estas potencias. ¿Por qué? La mano de Dios estaba ahí. Lo mismo, hermanos, pasó, podemos
nuestro ejército, ¿verdad?, insurgente, con piedras, palos, combas, derrotaron al ejército español. Y tenemos independencia, ¿no? Así que hay propósitos, pero digo, no es que sea lo mismo, pero tenemos una idea en esta situación. Israel, hermanos, no es la iglesia. Y la iglesia no es Israel. Amén. E Israel, hermanos, solo se formará un remanente. Y eso lo vemos en Apocalipsis, ese remanente fiel. También Dios, hermanos, en el mundo, en cada familia, ha dejado un remanente fiel. ¿Serás tú, hermano? El primero en llamar al Señor, no siempre en una familia, al llamar al primero al Evangelio, quiere decir que es hacer remanente fiel. No siempre es el primero. Porque muchos de esos claudican y ya no están. Sino que posiblemente sea el medio, el canal para salvar el remanente fiel de una familia. Amén. Pero hay que nosotros hacer lo posible, hermanos, por mantenernos así, fieles. Amén. Ahora, la parábola. El rey, Dios, insistió en mandar y llamar a todos para que participaran en las fiestas de las bodas de su hijo, Jesús. Pero pusieron excusas. Así como sucede hoy, ahora, cuando al ser predicado el Evangelio de Cristo, hay personas que ponen pretextos porque están muy ocupadas en sus cosas. La Biblia declara enfáticamente, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, que llegará el día en que todos los que rechazaron a Cristo le rendirán cuenta a Dios en el juicio final. Todos lo conocen como el juicio final. La Biblia lo llama como el juicio del trono blanco. Es el mismo, hermanos. El juicio final es el que más conoce todo el mundo, pero va a ser demasiado tarde. Pues al no ser hallados en el libro de la vida, serán lanzados a un lago de fuego. Que sabemos, hermanos, que el mismo infierno va a ser lanzado a ese lago. ¿Dónde está ese lago, hermanos? No lo sé. Digo porque algunos me van a preguntar al final, pastor, ¿y dónde está ese lago? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque la Biblia no lo dice. Pero existe porque Dios lo creó. Amén. Y ahí va lanzado Satanás, los ángeles, el mismo infierno va a ser lanzado ahí, la muerte va a ser absorbida ahí, y también todos los que rechazaron a Cristo y rechazaron su evangelio van a ser lanzados ahí. Va a ser demasiado tarde. La iglesia es la novia del Cordero, la novia de Cristo, que desde ya debe de estar preparándose, amando con fidelidad absoluta a su prometido, el Señor Jesús, solo anhelando el día en que Jesús venga por ella para llevarla hasta el magno evento, la boda, y convertirla en su esposa con sus vestiduras blancas como señal de santidad. Quizás, hermanos, ahora nuestras vestiduras, ¿verdad?, no sean tan blancas. Tenemos que reconocerlo. Pero hay manchas en nuestra vida que nosotros podemos empezar a quitar. Es algo que a nosotros ya nos corresponde. La invitación está hecha, ¿amén? El día que Jesús envió a una persona a hacerte la invitación a la boda a través del Evangelio, ahí, hermanos, donde está la invitación a las bodas. De ahí en adelante, Él te dio vestiduras blancas. Pero nosotros, con nuestro proceder diario, con nuestras actuaciones, con nuestros hechos de todos los días, estamos ensuciando nuestras ropas blancas. Y existe el peligro que el día que el rey, el padre, inspeccione la boda y no te halle con ropas dignas, te diga, ¿qué estás haciendo aquí sin ropas de boda? Hay una solución para eso, pero también hay una consecuencia si no lo ponemos en práctica. Hay áreas de nuestra vida, hermanos, cuyo control no hemos cedido por completo al señorío de nuestro Señor Jesucristo para que Él tome posesión. Todos batallamos, todos somos pecadores, ¿amén? Aquí no hay nadie perfecto, ni siquiera el pastor. Nadie, hermanos. Todos pecamos, todos fallamos, todos ensuciamos nuestras ropas. Pero, como les digo, hermanos, todos
hemos ido a una boda y vemos que en la boda lo que más resalta es la boda, perdón, es el vestido de la novia. ¿Amén? Es lo más importante. Si tú ya te casaste o estás en vías de, o ya fuiste a una, sabrás que lo más importante para la novia, incluso más que la novia, es el vestido. Ya el novio ya está de novio. Yo, bueno, es que así me pasó, no lo digo por ustedes. El novio. Con que la novia llegue de blanco ya, ¿a poco no? Ya están todas las mujeres, las hermanas viendo el vestido, ¿verdad? Y está bien, hermanos. Es un momento sumamente especial. De hecho, hermanos, es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Es la más importante y la tienes que cuidar. Tienes que considerar que la novia precisamente se sienta así. Es lo más espectacular que puede haber en una boda. ¿Amén? Bueno, nosotros estamos en esa posición como la novia de Cristo y tenemos que cuidar ese vestido que ya se nos otorgó, pero nosotros lo ensuciamos. Imagínate, hermanos, qué triste sería ver llegar a la novia con su mancha de mole, ¿verdad? En el vestido. Terrible, ¿verdad? Sería una tragedia. Casi yo pienso que se cancela la boda. ¿Amén? Yo pienso que sí. Pero para que vean la importancia, ¿cómo se vería, hermanos, una novia en el altar? Con su vestido sucio, enlodado, manchado, roto, desgarrado, qué sé yo. No se vería bien, ¿verdad? No, sería tristísimo. Pero, ¿por qué llegaría la novia así? ¿Dónde andaba? ¿Por qué está tan sucio su vestido? ¿Dónde se le desgarró? ¿Dónde se le atoró? Empieza a haber un montón ahí de conjeturas humanas, pero sabemos que pues, la novia tiene que estar en un lugar donde no corra peligro su vestido, ¿sí o no? Donde tiene que caminar sin ningún impedimento, cualquier cosa que estorbe, háganse un lado, hasta el novio esté para allá, porque lo que importa es que la novia llegue impecable al altar, ¿sí o no? Bueno, es lo mismo para nosotros, porque nosotros somos esa novia y tenemos que cuidar nuestras ropas que ya se nos dieron, pero nuestro comportamiento, nuestros pecados, sobre todo la idolatría, hermanos, al mundo, es lo que enloda más nuestro vestido. En estos días, hermanos, que pasaron el Día de Muertos, terrible. ¿Cuántos cristianos enlodaron sus vestidos por andarse cediendo a los berrinches de un niño que quería pedir dulces? De todo lo que le enseñaron, de la presión que tuvieron en la escuela para te voy a bajar puntos. Qué terrible, ¿verdad? Que te bajen puntos en el kinder o en la primaria. Terrible. Tal vez ya no puedas alcanzar la beca, no sé, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Hay que tener valor para enfrentarlo y sufrir las consecuencias con tal de no ofender al Señor y no ensuciar nuestros vestidos. ¿Amén? Porque eso es así. Muchos ahorita me están viendo feo, ¿verdad? Porque, ay, el pastor ya va a empezar con sus cosas. Hermanos, son las cosas de Dios. Yo estoy cuidando tu vestido. Amén. Porque quiero que llegues impecable al encuentro con Jesús. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo del pastor. Ya de aquí cada quien decide cómo cuida su vestido, pero sepan, hermanos, que el Rey va a inspeccionar. Y al que no lo vea bien vestido, vamos a ver la consecuencia. Y no te va a agradar. No es una amenaza, hermanos, sino es una advertencia, porque aún estás a tiempo de cuidar ese vestido que, hermanos, Cristo lo lavó con su sangre en la cruz. Lo cantamos esta mañana, ¿no? En la cruz, en la cruz. Así que eso le costó a Jesús y eso lo tenemos que valorar. Incluso el que estemos en una iglesia es única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo. No es porque yo sea muy obediente, no es porque yo sea el mejor cristiano, hermanos, por supuesto que no, ¿verdad? Todo es por Cristo. Y estamos aquí para Cristo y por Cristo. ¿Amén? Y eso es lo que nos debe de motivar a poner especial atención en lo que me toca de esta parábola. Es importante, es interesante, hermanos. Cristo dice en Efesios 5:27,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Hermanos, tú estás aquí y el que te limpia es Cristo. No somos nosotros mismos. Y te limpia, hermanos. Esta es la palabra de Dios, agua viva, pura, resplandeciente, que limpia tu vida de todo pecado, de toda maldad. ¿Y de quién es la palabra? De Cristo. Cristo, hermanos, es el verbo. Y por eso estamos aquí. Cristo, hermanos, lo sigue limpiando. Es por eso la importancia, hermanos, de asistir a las congregaciones, porque cada que venimos, Cristo está lavando, quitando cada mancha, cada arruga de tu vestido. Por eso no lo tomes a la ligera, hermano. Es importante estar aquí. Cristo es el que, como viste tú, se va a presentar a sí mismo. Va a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes. Cristo, hermanos, es el que hace todo. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Por eso, toda la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Dice el versículo, hermanos, 11 de Mateo 22. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Tenemos nosotros? Espero que no, ¿verdad? Por eso estamos aquí, precisamente. Llegado el día de la gran boda, hermanos, el rey descubrió que había un intruso. Perdónenme la palabra. No lo tome nadie personal. No lo estoy llamando a nadie intruso. Amén. Que fue detectado por la ropa, porque no estaba vestido de boda. Sus ropas no eran blancas. El color que distinguirá a todos los que un día deseamos ser protagonistas de las bodas del Cordero. Tus bodas blancas, perdón, tus vestiduras blancas. Este intruso en la fiesta de bodas enmudeció al ser descubierto. Es una ilustración, amados hermanos, anticipada de la reacción, escúchalo bien, de millones que se quedarán sin palabras ni pretextos cuando Dios inspeccione la boda. Muchos hermanos que pues están en la calidad de cristianos, ¿verdad? Posiblemente llegue ese día y no estén vestidos para la boda. Ahora mismo, hermanos, Dios, y en este mismo momento, ahorita que estás escuchando mi voz, está llamando por todos los medios al arrepentimiento de pecados y a la conversión de Jesús a todos aquellos que aún no lo tienen como Señor y Salvador. Aquí mismo, hermanos, a esta hora, hermano, Cristo viene a encontrar. Te va a encontrar vestido de boda. La enseñanza de esta mañana, hermanos, así se titula: Cristiano, ¿estás vestido para la boda? Así que hay que apuntar. Si te gusta estudiar, si te gusta escribir, te sugiero, hermanos, que tomes nota, porque esto es importante. Esta parábola, hermanos, tiene mucho alcance. Abarca muchas dispensaciones. Para los que ya les he enseñado las 7 dispensaciones de los tiempos, alcanza dispensaciones mínimo de 3. Dispensaciones de la ley, dispensaciones de la gracia y del reino milenial. Así que es importante, porque esta es muy amplia. Por eso les digo que es importantísima que nosotros encontremos lo que me corresponde a mí. Amén. No a los judíos. Mateo 22 está escrito para judíos. ¿Tiene aplicación para mí, pastor? Sí, pero en otras instancias. Y vamos a ver eso. Quiero que te diga, primero, hermanos, quiero presentarte alguna tipología para que tú entiendas de qué se trata la parábola. Espiritualmente vamos a entender que el Rey es Dios Padre, el Hijo es Jesucristo, el Rey es Dios Padre, el Hijo es Jesucristo. Las bodas representan la nueva relación en la que el Hijo de Dios quería tener con el pueblo de Israel. Los siervos del versículo 3
son los apóstoles de Cristo nada más. Los puros apóstoles de Cristo, los originales, no los falsos que andan por allá ahorita, no, esos, nada más. Los convidados a las bodas, versículo 3, los judíos, los cuales como nación habían recibido la notificación de esa boda mucho antes. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento habían recibido precisamente que venía un Mesías, principalmente por Isaías, capítulo 9, versículo 6. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y él será príncipe de paz, etcétera, etcétera. Y ahí ya tenían la notificación de que venía el Mesías. 700 años antes, fíjense hermanos, 700 años antes, la nación de Israel había recibido la invitación a la boda. ¿Qué hicieron? La rechazaron. Versículo 4, los otros siervos, esos sí son, hermanos, todos los cristianos después del día de Pentecostés. Los otros siervos, todos los cristianos después del día de Pentecostés. La comida que hizo el rey es la provisión hecha por Dios en la muerte de su Hijo para las almas perdidas que habitan en esos momentos en el mundo. Los que no hicieron caso a la invitación del versículo 5 es el rechazo de Cristo por los judíos, sus llamados. Versículo 7, la ciudad quemada, la destrucción de Jerusalén por los romanos 30 años más tarde, específicamente en el 70 después de Cristo. La salida, versículo 10, por los caminos para invitar a las bodas es la invitación universal del Evangelio, lo que nos he mandado a hacer a nosotros también. La boda llena de convidados, versículo 10, es la llamada de la iglesia y su cumplimiento. Versículo 11, el rey que entró para ver a los convidados es la segunda venida de Cristo. Tipifica la segunda venida de Cristo. El no vestido de bodas, atado y echado en las tinieblas, versículo 12 y 13, es la separación de la paja del trigo, donde Dios va a limpiar su era. Acuérdense, hermanos, que en la iglesia crece el trigo y la cizaña. Amén. Bueno, el no vestido de las bodas y echado las tinieblas afuera es la separación de la paja y el trigo y de la cizaña. El Evangelio de la gracia de Dios, hermanos, está aquí bellamente establecido, porque hay 8 cosas, hermanos, que nos va a llevar 2 domingos a aprenderlas. Es importante que pongas atención a cada una de ellas, porque en todas ellas Cristo está presente. Y hoy, hermanos, la invitación sigue vigente, pero de nosotros depende aceptar la invitación. Ahora, si aceptamos la invitación, tenemos que estar vestidos de boda. ¿Amén? No podemos presentarnos ante el rey, como les decía, hermanos. Si en una invitación para una boda el código de vestimenta te dice formal o de etiqueta, no te puedes presentar con cachucha y chanclas, ¿verdad? Pues por supuesto que no, hermanos. Es una falta de respeto. Y pues cualquiera que te va a decir, sin discriminación, no estamos aquí haciendo eso, ¿verdad? Pero cualquiera que vea así, ¿y este? Va a destacar por lo que no trae, ¿verdad? No es una discriminación, es lo que tenemos que aplicar en algo que nosotros hemos vivido toda la vida. Así que es algo importante que tenemos que respetar. Nosotros estamos en el momento de vestirnos correctamente para la boda. Estamos en el preparativo. Las bodas se van a confirmar, se van a hacer y no se van a defender ni por los que lo rechazaron. ¿Amén? Todos sabemos, hermanos, que las bodas van a ser llevadas en el cielo. ¿Te acuerdas, hermano, de tu lección del discipulado bíblico, las bodas del Cordero? Sabes, hermano, que se van a llevar a cabo. Y mientras se llevan las bodas arriba, abajo en la tierra está la gran tribulación. ¿Dónde quieres estar? ¿En una boda o en la persecución mundial?
Eso lo decide cada quien. Yo considero, hermanos, que es preferible estar en una boda. Amén. Pero tú decides dónde quieres estar. Vamos a ver, hermanos, 8 cositas en 2 domingos, por favor. ¿Cómo es que el Evangelio está exquisitamente presentado en la parábola de las bodas? ¿Qué es lo que ya nos corresponde a nosotros? Número 1, hermanos, Mateo 22, versículo 4, dice: volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Lo primero, hermanos, como número 1, es que vemos la provisión de Dios. No se puede llevar un evento tan magnífico de una boda sin un banquete. Amén. Tiene que haber un banquete, un agasajo para los invitados. Bueno, el rey, como el excelente anfitrión que es, número 1, dejó la provisión. Número 1, dejó la provisión. He preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Hermanos, la provisión era totalmente suya. Nadie le ayudó a ponerlo, ¿verdad? Era toda suya. Por eso dice: mis toros y mis animales han sido engordados para este día. ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos viendo aquí, hermanos, Cristo, hermanos, era el Cordero sacrificial, el Cordero pascual, el que vino para el perdón de los pecados. En la antigüedad, en Levítico, vemos que Dios les ordenó para poder estar en paz con Dios y Dios aceptar la ofrenda, tenían que matar un cordero, tenían que matar animales con una distintiva. ¿Cómo? Perfectos, sin mancha. Qué curioso, ¿verdad? Sin mancha, como debe de estar nuestro vestido. Sin mancha, sin tacha alguna, sin defecto. El único que cubría esa expectativa divina para un sacrificio pascual, hermanos, solamente era Cristo. Perfecto en todos sus caminos. Nunca se halló engaño en su boca. Nunca Jesús, hermanos, a pesar de que fue tentado en todo, así lo dice la carta a los Hebreos, alguien que fue tentado en todo. ¿Y qué es tentado en todo? Lo mismo que tú y yo somos tentados. Como hombre, hermanos, ¿creen que no fue tentado con mujeres? ¿Creen que no fue tentado con drogas? ¿Creen que no fue tentado con vanagloria? ¿Cómo lo tentó Satanás? Con la vanagloria del mundo. No le dijo: si me inclino me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Porque todos los reinos, hermanos, le pertenecen a Satanás, incluyendo este país. Pero el Señor nos ama tanto que no lo escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por puro amor. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La provisión, hermanos, la provisión fue tan grande que el mismo Señor dice: todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Todas las cosas son suyas. Hermano, hermana, si tú eres de Cristo, los que vinieron a esta fiesta y los que van a ir a esta fiesta, hermano, van a encontrar todo lo que es de Dios. Porque todo lo que es de Dios es mío. Si es que Dios es mi Padre. Tú como padre, tú haces provisión para tus hijos, ¿no es así? Y todo lo que tú tienes algún día va a ser para tus hijos, ¿no es así? ¿Ok? Entonces, mi Padre, mi Dios, que creó los cielos y la tierra, Él dice que si yo soy su hijo, todo lo de Él es mío. Así que, si no escatimó a su propio Hijo, hermanos, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Nosotros a veces somos los que escatimamos. No queremos darle el tiempo adecuado cuando
es para nuestro propio beneficio. Limpiarnos de nuestra maldad y poder entrar a las bodas. No queremos sacrificar ni un momento de nuestra tranquilidad, de nuestro confort, menos del dinero, para venir a algo que nos va a hacer por toda la eternidad. Y Dios dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Y no solamente no lo escatimó, sino que aparte lo entregó. Y sobre Él recayeron mis pecados y los tuyos. Y por eso sufrió en la cruz. Cada latigazo, hermano, fue por un pecado que tú y yo cometimos. Él lo recibió por ti y por mí. ¿Y cómo le pagamos? Estando viendo otras cosas del mundo que no tienen nada que ver, ¿verdad? Es triste, hermanos, pero la provisión está hecha. Y por eso Él dice, vengan a las bodas. ¿Quieres ir a las bodas? Hay que arreglar nuestra ropa. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, ahí mismo vamos al punto número 2, precisamente, donde dice, venid a las bodas. Aquí vimos la provisión y ahora vemos la invitación. Venid a las bodas. Esta invitación, hermanos, es universal. Es para todos. En este contexto histórico, la invitación era solo para los judíos. Amén. No era para nosotros, pero por su rechazo, entonces tuvimos oportunidad nosotros de ir a esas bodas. Dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Hermanos, nos dice la Biblia que tanto los malos como los buenos fueron llamados. Tanto los buenos como los malos fueron invitados. Esto, hermanos, es la gracia que adorna la invitación del Evangelio. No toma en cuenta nuestro carácter. A Dios no le importa tu pasado. De hecho, a Dios no le importa tu pecado. No porque no sea malo, sino no le importa con tal de que sea salvado. Y por eso el Evangelio es para toda criatura, sin distinción de personas. No importa el pecado tan atroz que tú tengas por ahí. Aún así, hermano, el Señor quiere rescatarte de esa condición y quiere invitarte a la boda, porque te ama tanto, hermano, que no le importa, pero quiere que lo recibas en tu corazón. Así que esto es importantísimo. Vean cómo está el Evangelio aquí. La invitación es la bondad de Dios, hermanos, ofrecida gratuitamente a todos, sin distinción de personas. Hay una historia en la misma Biblia de rico y Lázaro, el mendigo, ¿verdad? Bueno, este rico pomposo, pues confiaba en sus riquezas, confiaba en lo que él tenía y se la pasaba haciendo fiestas todos los días, así como muchos hoy en día, ¿verdad? Fiestas, celebraciones, y de ahí se olvidan de que hay una fiesta a la que nos tenemos que ir preparando. Ahora está al otro lado el mendigo afligido por la pobreza. Tanto el príncipe pomposo como el mendigo afligido, igualmente los dos están en deuda por la gracia de Dios. Debido a esto, hermanos, muchos no hacen caso a la invitación. Están muy entretenidos y no ponen atención a lo que el Señor les está llamando, porque dice el versículo 5, y es ahí donde rechazan la invitación. Dios hizo una invitación, la invitación viene de Dios, y vean lo que hacen en el versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Ese es el rechazo que muchos hacen hoy en día, hermanos. Solamente quiero decirte, no hacer caso a la invitación es no hacer caso al Dios que extendió la invitación. Y no es un asunto ligero, hermanos. No es un asunto ligero, tomar a la ligera. Porque muchos dicen, después, más adelante. No, hermanos. ¿Cómo te sentirías tú
Si tú te esfuerzas, inviertes y con generosidad haces la invitación a personas para que vengan a la boda de tu hijo y tú le rechazas la invitación, perdón, tú lo haces y te rechazan la invitación, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? ¿Tú te sentirías hasta ofendido, frustrado, enojado? He ahí el detalle, ¿verdad? Ahora imagínense cómo se siente Dios. Dio la provisión a su propio hijo, te invita a las bodas de él y tú le rechazas. ¿Por qué? Porque tienes mejores cosas que hacer, como estos dos. Vean, hermanos, la importancia de no rechazar el Evangelio, porque la reacción de Dios, lo vamos a ver más adelante, no es que se quejó, no es que se ofendió, no es que se frustró, se enojó. Y es ahí donde ponemos especial atención. ¿Amén? Ahora, en esta parte, hermanos, hay dos reacciones: las reacciones de los convidados y las reacciones del rey. La reacción del rey. Vamos a ver la reacción de los convidados. Dice que sin hacer caso a la invitación, se fue cada uno a su negocio. Y hubo incluso algunos de ellos que, echando mano de los siervos, los maltrataron y los mataron. Hermanos, así responde la malicia humana a la gran bondad que Dios tiene para con nosotros. Llevamos el Evangelio, ¿qué recibimos? Un insulto, un cerrón de puerta en las narices, hasta amenazas de muerte, maltratos, nos dejan de hablar, nos rechazan, o sea, lo que tú y yo hemos padecido. Amén. Espero que lo estás padeciendo. Amén. Y nos padeció. Duele, ¿verdad? Lastima. Pero a quien rechazan no es a nosotros, es a Jesús. El problema es de ellos, porque hay una consecuencia por rechazar a Jesús. Pero esa es la reacción. Vamos a notar tres clases de personas aquí. Les digo que el estudio es amplio, pero es muy interesante. Tres clases de personas. Aunque todas ellas son malvadas, vamos a ver aquí, hermanos, a los indiferentes, los que rechazan la invitación. Como son los materialistas que solamente piensan en el dinero, son los indiferentes de estos tiempos. Y ahí está. Solamente, hermanos, piensan en enriquecerse, negocios, más para ver, dinero, y nada más. Después tenemos a los que se burlan y afrentan. Esto es indicado en el término de maltratar, lo que dice ahí, maltrataron a los siervos. Esos son el segundo tipo de personas, los que se burlan y afrentan. Es decir, todos los que se burlan de nosotros por ser cristianos, que nos insultan con el mote de aleluyos, ni siquiera saben cómo nos están bendiciendo, ¿verdad? Pero nos insultan, ya no nos invitan a sus fiestas porque ya les estorbamos, ¿verdad? Ya no pueden hacer ciertas cosas, porque como si nosotros fuéramos los jueces, pero bueno, ya no nos hablan igual, hablan a nuestras espaldas y empiezan con el clásico: tú me hablas de eso, pero antes eras así, ¿sí o no? Pues gracias a Dios, hermano, que eras así, pero ya no. Amén. Amén. No lo tomes personal, hermano, ni te ofendas cuando hagan eso. Son las clases de personas que están rechazando las bodas y rechazan a Jesús. Así que siempre va a haber esto, y tú hiciste, y que no hiciste, y que dejaste de hacer, y que tú eras, y que tú me dijiste, y que tú me ofendiste. Pues sí, hermano, antes, porque estabas en Cristo. Pero ahora que estás en Cristo, quieres recomponer las cosas. ¿Por qué? Porque sabes que te espera un lugar de gloria. Y quieres llevar ahí a tu familia. ¿Amén? Eso es lo que tenemos que, por eso es importante entender esta historia. No solamente es una historia bonita, ¿verdad? Sino vean todo lo que está inmiscuido. Y las terceras personas, hermanos, son los abiertos perseguidores, que no se contentan con menos que con la muerte. Y eso, hermanos, pues va a empezar. Vemos cristianos en Medio Oriente, en África, ¿verdad? Sobre todo en China. Está penado, hermanos, tener Biblias. Y tú que la tienes, no la ves. Allá, hermanos, está penado tener Biblias. Los cristianos se reúnen a escondidas a leer la Biblia, y cuando se reúnen, hermanos, lloran de gozo. Y
nosotros que las tenemos, deteniendo otros libros ahí o en lo más profundo de nuestro closet, hasta con telarañas, que la sacaste para adornar tu Halloween este 2 de noviembre. Es que el único libro que tiene telarañas, pastor, la Biblia, sí. Ahí está. ¿Verdad? Tremendo, hermanos, tremendo y peligroso. Pero ahí está. Va a llegar un tiempo, amados hermanos, en que nosotros mismos aquí vamos a ser perseguidos. Y de por sí ya somos perseguidos, ¿verdad? Pero pasaremos perseguidos de una manera tremenda, hasta la muerte. Y muchos no le quieren entrar. Ay, no vas a ser cristiano para que me persigan. No te preocupes por eso. Dios defiende a los que son suyos. Amén. Amén. Por eso estamos aquí. Por eso podemos dar gracias a Dios. Ahora, esto, hermanos, lo podemos ver con la profecía del doble cumplimiento, que es una regla de estudio. Las 3 clases se habían dado en el tiempo de los profetas y se daban en tiempos de Jesucristo y se van a volver a dar en estos tiempos. Acuérdense, hermanos, que Cristo le dice a Jerusalén: Jerusalén, tú que matas y apedreas a tus profetas. Se estaba cumpliendo lo que veía en el Antiguo Testamento, matando a todos los profetas de la antigüedad. Digo, si has leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues se va a volver a cumplir, pero ahora con la iglesia. Ahora con la iglesia se va a cumplir. Vamos a ver ahora la reacción del rey. Es ahí, hermanos, donde podemos tener que especial atención en esta mañana. Versículo 7 de Mateo 22. Al oírlo el rey se frustró, se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La reacción del rey es, hermanos, lo que tenemos que poner especial atención. La ruina que se cernía sobre la nación judía estaba ya preparada en este enojo de Dios contra su pueblo. ¿Y saben cuándo se va a consumar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel por rechazar al Mesías? En la gran tribulación. Cuando vea la persecución que va a venir sobre Israel. Cuando dice la Biblia, la profecía, cuando veas a Israel rodeada de ejércitos del norte, del sur, del este y del oeste, erguidos vuestros rostros, porque vuestra redención está cerca. Ahorita, hermanos, Israel está rodeada desde el norte y hasta el sur, pero se está encaminando para el este y el oeste. Y seguimos diciendo: es casualidad, siempre dicen lo mismo y no pasa nada. La invitación está hecha, pero lo que nos debe de importar es la reacción del rey. Porque muchos, hermanos, nos quedamos: es que la Biblia dice, por el apóstol Juan, que Dios es amor. Amén. Sí, es amor. Él no dice ahí que Dios tenga amor, no, dice que Él es amor. Amén. Amén. Pero también nos dice la carta de los Hebreos que Dios es fuego consumidor. Dice que es pronto, hermanos, para la misericordia, que es pronto para escucharnos y tardo para la ira, pero también tiene un límite, y eso lo podemos ver desde la antigüedad. Podemos ver desde Génesis la respuesta. Estaba la humanidad colmando de la paciencia de tantos pecados y vino el diluvio. No le creyeron a Noé, como no nos creen a nosotros hoy, ¿verdad?, de que se acerca el fin. Se burlan de nosotros, se burlaban así de Noé. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio y acabó con todos. La ciudad famosísima de Sodoma y Gomorra, colmándole la paciencia del Señor con tantos pecados sexuales. Decía que desde el más chico hasta el más grande, y era consentido por las autoridades locales. Le colmó la paciencia del Señor, ¿y qué pasó? Destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. Amén. Se burlaban de Lot. Lot hizo un sacrificio con tal de que los ángeles del Señor estuvieran lanzados bajo su techado. Ofreció a sus hijas para que hicieran con ellos la generación depravada. Mas sin embargo, Dios dijo: aquí está el juicio.
Ha llegado su maldad hasta lo máximo y descendió fuego del cielo. Hoy, hermanos, está a punto de suceder lo mismo y la gente sigue sin fe. Sigue alejándose de la invitación. No ponen especial atención a la reacción del rey, porque dice la Biblia, hermanos, que envió sus ejércitos. Nuevamente la profecía de doble cumplimiento. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En el 70 después de Cristo, hermanos, vinieron los ejércitos romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. ¿Sucedió o no sucedió? Se cumplió, aquí está, pero va a volver a suceder. ¿Sobre cuál ciudad? Sobre la misma. Con la Tercera Guerra Mundial, con la gran temida y mal entendida guerra del Armagedón. Es que es como la Hollywood dice, bueno y fuera que se fue. Nada que ver, pero vean, hermanos, la Biblia tiene la verdad. Y esto, hermanos, pues, dice la Biblia, como su ciudad, no dice que destruyó a los que no quisieron oír la llamada, sino a los homicidas de sus siervos. Es, hermanos, como si Dios estuviera más celoso, en un término divino, claro, por las vidas de sus ministros y siervos que por la proclamación de su mensaje. La persecución de los mensajeros de Dios colma la medida del pecado y de la indignación de Dios más que ninguna otra cosa. Porque Dios, hermanos, Él utiliza hombres y mujeres que son sus siervos. Y si algo le indigna al Señor, es que se metan con sus hijos. Ponte tú en su lugar. Tú amas a tus hijos, ¿amén? Si alguien se mete con tus hijos, ¿cómo reaccionas? No creo que seas indiferente, ¿verdad? Bueno, haz de cuenta, hermanos, Dios, si alguien se mete con sus hijos, con sus elegidos, con los que llamó a su servicio, imagínense cómo les va con Dios. Por eso te digo, no temas, hermano, como le dice el Señor Jesús, no teman manada pequeña. A Dios le ha placido daros el reino a nosotros, ¿amén? Y el Señor cuida a los que son suyos. Así que, pues, no digo que vivas desordenadamente, ¿verdad? Parándote en medio de las balas, no, hermano, o como aquel siervo de otro país tonto que se metió a la jaula de los leones porque dijo que él tenía la fe de Daniel. ¿Y qué pasó? Se lo comieron, ¿no? No hablo de esa fe absurda, hermanos. No, hablo de una fe lógica, racional, como la Biblia nos demanda que tengamos. Y por eso no quiero decir que andes por ahí descuidándote, que hasta tú mismo te pongas ahí a ver si te pique el mosco del dengue, porque la Biblia dice que ni el veneno de los escorpiones te hará daño. Claro que no, hermano. Cuídate, protégete. ¿No dice la Biblia, ayúdate que yo te ayude? Amén. Por supuesto que no lo dice, hermano. Gracias a Dios que me dijeron que no. De hecho, lo hice a propósito. Porque algunos dijeron, ¿a poco sí dice? Claro que no, hermano. Eso es una... no sé ni qué calificativo ponerlo, hermanos, pero es absurdo. Así que tenemos que entender esto, hermanos. Ahora, terminando. El castigo se cumplió puntualmente cuando los ejércitos romanos, al mando de Tito, el hijo del emperador en los tiempos, sirvió a Dios de instrumento de su furor y fue quemada la ciudad en el 70 después de Cristo. Y esto también te tiene que ayudar a entender, hermano, por qué vivimos como vivimos en nuestra ciudad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta violencia en Celaya? ¿Por qué tantos grupos criminales disputándose esta ciudad? ¿Por qué crees? Es que son avariciosos, pastor. De eso lo sabemos. ¿Cuál es la causa? ¿Perdón? Amén. La idolatría de esta ciudad. Por eso la ciudad está sufriendo lo que sufre. Y algunas de esas cosas son nuestra culpa. Porque no llegamos al Evangelio a más personas.
gente sin Cristo actúa naturalmente como es una persona sin Cristo, en un pecado inmoral. Vive conforme a las costumbres del mundo, en una idolatría desenfrenada y una moral cada vez más baja, que ya les da lo mismo, hermanos, que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, y no les causa ningún sentimiento de nada. Para ellos es normal. Por eso destruyó Dios Sodoma y Gomorra. Estas personas, hermanos, que pertenecen a estos grupos criminales, son el instrumento de Dios, como sucedió en los tiempos de Cristo. Por eso nuestro país está azotado por todas estas cosas, por esos grupos. Son instrumento de Dios, hermano. ¿Crees que Dios no tiene el poder para eliminarlos así? Entonces, ¿por qué no lo hace? Por la idolatría de este país, por tu idolatría. Ay, es que tengo unos negocios que hacer, pastor. Ay, es que tengo cosas mejores que hacer, pastor. Quiero perder el tiempo ahí una hora en ellos. Eso no se va a ir, no se lo va a terminar. El castigo se cumple puntualmente, como vemos en la Biblia. Sucedió en el diluvio, con Sodoma y Gomorra, con Israel en el 70 después de Cristo, y va a volver a suceder en un tiempo no muy futuro. Está a las puertas, hermano. Está cumpliendo la profecía. ¿Cómo estás vistiendo? ¿Cómo estás cuidando tus ropas, hermano, hermana? ¿Cómo estás cuidando las vestiduras blancas que Cristo te dio, lavadas en su sangre? Tú las tienes ya. Si tú eres de Cristo, tú ya tienes las vestiduras. Tú ya estás listo, ya estás lista para entrar a las bodas del Rey, del Hijo del Rey, perdón. Pero va a haber una inspección, hermanos. Va a haber una inspección donde el Rey, no el Hijo, el Rey va a inspeccionar cómo está tu vestimenta, cómo está tu código de vestimenta para entrar a la boda. Aún estás a tiempo, hermano, de cuidar esas vestiduras. El próximo domingo vamos a ver cómo limpiarlas, cómo estar aptos, cómo cumplir con el código de vestimenta para entrar a las bodas. Y de una vez, hermanos, tener la certeza y la fe de que ahí vamos a estar. Amén. ¿Te interesa? No te pierdas nuestro próximo capítulo, nuestro próximo canal a la misma hora. Así que agenda tu cita con el Señor. Yo sé que todos estamos ocupados, tenemos un montón de cosas que hacer, hermano, pero te aseguro que esta es una de las más importantes que tienes que hacer. Tráete a las personas que no quieren venir, jálalas si es posible, porque esto es importante que todos lo entiendan. Amén. Y cierren sus ojos, hermanos, vamos a hacer una oración.